Ciertas heridas nunca llegan a sanar del todo, simplemente forman una costra. Aprendes a vivir con ese dolor sordo, similar a un hueso quebrado hace tiempo que aún te avisa cuando va a llover. Todavía hay noches en que despierto, bañada en un sudor frío, creyendo que estoy de vuelta en esa casa con él, antes de darme cuenta de que estoy a salvo en mi propia cama, a 70 años de distancia de esa niña aterrorizada. Mi nombre es Mabel Ruth Callaway. Ahora tengo 76 años, viviendo en una casita en Tennessee, con un porche delantero donde mecedora y observo el cambio de las estaciones. La mayoría de la gente por aquí solo ve a una dulce anciana de cabello plateado que hornea galletas para sus nietos. No conocen el infierno que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. No saben lo que es que te roben la infancia en una mañana de martes cualquiera. Por favor, antes de continuar, tómate un momento para compartir en los comentarios desde dónde estás escuchando. Me encantaría saberlo y así sentirme más arropada. Y si me apoyas con un me gusta, te lo agradecería en el alma. Nací en 1948 en un minúsculo pueblo al norte de Alabama, tan pequeño que apenas si tenía nombre. Solo un cruce de caminos con una tienda general, una iglesia bautista y granjas dispersas extendiéndose entre arroyos y valles. Vivíamos en una casa tipo shotgun, donde podías disparar una escopeta por la puerta principal y la bala saldría limpia por la parte de atrás sin tocar una sola pared. 5 habitaciones en fila, como cuentas de un collar, llenas con 8 niños y 2 padres exhaustos. Papá trabajaba en los campos, cultivando algodón como aparcero Mosley. Algunos años eran mejores que otros, pero ninguno fue nunca bueno. Mamá mantenía la casa y a nosotros los niños en línea, con una cuchara de madero y versículos de la Biblia. Yo era la hija mayor, lo que significaba que era la mano derecha de mamá desde que pude caminar con paso firme. Antes de cumplir los 10 años, ya podía preparar un desayuno completo, cuidar de 4 hermanos menores, lavar la ropa en el arroyo y aún así terminar las tareas antes del anochecer. La escuela era un lujo que solo disfrutaba a ratos. La escuela más cercana estaba a 3 millas de distancia y durante la siembra y la cosecha, papá necesitaba cada par de manos en los campos. Conseguía unos pocos meses en invierno cuando la tierra estaba demasiado dura para cultivar, lo suficiente para aprender mis letras y sumas simples. Atesoraba esos días de escuela como si fueran monedas de oro. La señora Wilson, la maestra, decía que yo tenía una mente rápida y a veces me daba libros para llevar a casa. Los leía a la luz de una lámpara de queroseno después de que los demás se dormían, soñando con lugares más allá de los límites de nuestro condado. No éramos la familia más pobre de la zona, pero vivíamos al filo de la necesidad. La carne era para los domingos, si es que había. La mayoría de mi ticheto, los días eran pan de maíz, frijoles y cualquier verdura que pudiéramos cultivar. El azúcar comprado en la tienda era un regalo de Navidad. Nunca tuve una muñeca que no estuviera hecha de hojas de maíz o retazos de tela, pero tenía sueños, y vaya si los tenía. Observaba el autobús Greyhound pasar por el pueblo 2 veces por semana e imaginaba a dónde me llevaría algún día. Me encantaba trepar al gran roble detrás de nuestra casa, más alto de lo que mis hermanos se atrevían, hasta que podía ver claramente la línea azul de las montañas en la distancia. Desde allí arriba, el mundo parecía mucho más grande que nuestro pequeño terreno de vida difícil. Me sentaba en esas ramas y planeaba mi escape. Tal vez me convertiría en maestra o trabajaría en una de esas grandes tiendas por departamentos en Birmingham, o incluso iría a Nashville, donde la música sonaba toda la noche. Tenía 14 años el verano en que todo cambió. Seguía durmiendo en un jergón con mis 2 hermanas menores. Seguía vistiendo
ropas usadas con parches sobre los parches. Seguía soñando despierta en ese roble. Estaba al borde de la madurez, pero en ningún momento cerca de estar lista para dejar atrás la infancia. La mañana en que sucedió hacía calor. El calor del verano de Alabama, donde el aire se posa pesado sobre tu piel como una manta de lana recién tendida. Estaba ayudando a mamá en la cocina, amasando masa para galletas con harina hasta los codos, cuando papá me llamó. Su voz tenía ese tono, el que detenía en seco a los 8 hijos sin importar lo que estuviéramos haciendo. Mabel Ruth, ven aquí, necesito hablar contigo. Me sequé las manos en el delantal, le lancé una mirada confusa a mamá, que no quiso encontrarse con mis ojos. Algo frío y pesado se asentó en mi estómago mientras caminaba hacia la sala, donde papá estaba sentado en su sillón, el único acolchonado de la casa, reservado solo para él. No era un hombre grande, mi padre, pero llenaba la habitación con su presencia, sus manos nudosas y permanentemente manchadas de tierra por décadas en los campos, su rostro curtido como cuero viejo por el sol de Alabama. No habló de inmediato, solo me miró mientras rodaba un cigarrillo sin encender entre sus dedos. «Siéntate, niña», dijo finalmente, señalando con la cabeza el taburete de madera cerca de sus pies. Me senté allí, con las manos juntas en el regazo, el corazón ya acelerado, aunque no sabía por qué. «Ya tienes 14 años», comenzó, encendiendo una cerilla contra la suela de sus botas. «Es hora de que seas una mujer». Asentí sin entender, pensando que tal vez se trataba de mi ciclo menstrual que había comenzado el año anterior, aunque mamá ya me lo había explicado a su manera breve y clínica. «Hemos arreglado un matrimonio para ti». El mundo se detuvo. Las cigarras afuera enmudecieron. El aire en mis pulmones se convirtió en cemento. Matrimonio. Mi voz salió en un susurro. «Sí, tu prometido ya ha arreglado todo conmigo. Irás a su casa mañana». Mis ojos se dirigieron a la puerta, buscando a mamá, buscando un rescate. Ella estaba allí, su rostro demacrado, los ojos fijos en las tablas del suelo. En ese momento supe que no habría ayuda de su parte. «No me quiero casar, papá». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Su mano cayó con fuerza sobre el brazo del sillón, haciéndome saltar. «No se trata de lo que quieras, Mabel Ruth. ¿Crees que una mujer puede elegir? Las mujeres no eligen, obedecen». Temblaba ahora, todo mi cuerpo vibrando como un conejo en una trampa. «¿Quién es?», logré preguntar, mi voz apenas audible por el latido de mi corazón. Papá tomó una larga calada a su cigarrillo, exhaló el humo en una nube antes de responder. «Tu futuro esposo es el señor Everett Beaumont». El nombre cayó sobre mí como una piedra. El señor Beaumont era un terrateniente adinerado que vivía en la gran casa blanca en la colina a las afueras del pueblo. Tenía 49 años, un viudo con 3 hijos adultos, el menor mayor que yo. Era dueño de la desmotadora de algodón, donde papá llevaba nuestra cosecha. Era dueño de la tienda, donde comprábamos lo poco que no podíamos cultivar o hacer nosotros mismos. Era uno de los pocos hombres del condado que había salido de la depresión con su fortuna intacta, que nunca había tenido que trabajar un campo él mismo. Me levanté de repente, mi respiración era rápida y superficial. «Papá, por el amor de Dios, es lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo. No puedo casarme con él». La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Me hizo retroceder hasta el taburete, el escozor ardiendo en mi mejilla, el sabor a cobre llenando mi boca, donde mis dientes habían cortado por dentro. «Te casarás con él y serás una mujer respetable», dijo papá, su voz plana y final. «El señor Beaumont ha pagado una buena dote por ti. No causes problemas». Y allí, en esa sala frontal estrecha, con el sabor a sangre en mi boca,
me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser mía. No pude dormir esa noche. Mi hermanita Jessie, que compartía el jergón conmigo, notó mis lágrimas y se acurrucó contra mí. «¿Por qué lloras, Mabel?», susurró en la oscuridad. No pude responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que mañana me entregarían a un extraño? Que nunca volvería a dormir en esta casa, nunca volvería a trepar a nuestro roble, nunca volvería a tener la oportunidad de soñar con una vida diferente. Así que solo la abracé fuerte, memorizando el olor de su cabello, el calor de su pequeño cuerpo contra el mío. Antes de continuar con este capítulo doloroso de mi vida, siento curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo mi historia? Me asombra pensar que mis palabras puedan llegar a lugares donde nunca he estado, que mi experiencia pueda tocar corazones en pueblos y ciudades con los que solo he soñado. Si te tomas un momento para compartir en los comentarios desde dónde estás escuchando, significaría el mundo para esta anciana. Y si te suscribes al canal y das me gusta a este video, ayuda más de lo que crees. Significa que mi historia no será olvidada, que podría ayudar a alguien más que esté pasando por sus propios momentos oscuros. La mañana llegó como siempre lo hace, lo queramos o no. Mamá me vistió con mi vestido de domingo, una descolorida prenda de algodón azul a la que se le había ensanchado la costura 2 veces a medida que crecía. Era la única ropa bonita que poseía, e incluso tenía parches en los codos. Me cepilló el cabello con manos temblorosas, trenzándolo con fuerza por la espalda. «Sé fuerte, mi niña», susurró, sus ojos finalmente encontrándose con los míos, llenos de lágrimas que no dejaría caer. «Todo estará bien». Pero ambas sabíamos que mentía. Afuera esperaba un coche, un automóvil de verdad, negro y brillante bajo el sol de la mañana. Una visión rara en nuestro camino de tierra. El señor Beaumont estaba sentado en el asiento trasero con su conductor al volante. Bajó cuando me vio. Una figura alta con un traje planchado, su pelo entrecano peinado hacia atrás, su rostro serio bajo un sombrero de ala ancha. «Una chica hermosa», dijo, mirándome de arriba abajo como si estuviera tasando ganado. «Me darás buenos hijos». Quería vomitar, quería correr, quería trepar a mi roble y no bajar nunca. Pero la mano de papá estaba en mi hombro, empujándome hacia adelante. El señor Beaumont abrió la puerta del coche, indicándome que entrara. Me volví una última vez para mirar mi hogar, las tablas envejecidas, el porche hundido, los rostros de mis hermanos asomándose por las ventanas. Mamá estaba de pie con los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, como si se estuviera sosteniendo. Mientras el coche se alejaba, con una nube de polvo detrás de nosotros, vi mi infancia desaparecer por la ventana trasera. Sabía que nunca volvería, y en ese momento entendí que mi destino ya no era mío. Hay días que nunca olvidamos, días marcados a fuego en nuestra piel, nuestra alma, nuestros recuerdos, días que el tiempo no puede borrar. El día de mi boda fue uno de esos días, pero llamarlo boda sería mentir. Una boda es un momento de alegría, de celebración. Lo que me sucedió a mí fue un funeral. Solo que lo que murió allí fui yo. El coche se sacudía por el camino de tierra, sacudiendo mi cuerpo con cada bache que cruzábamos. Pero nada dolía más que la sensación de ser llevada a un destino que no había elegido. Mis manos estaban heladas, temblorosas, sudorosas, mi boca seca. El señor Beaumont estaba sentado a mi lado, en silencio, pero ocasionalmente me miraba de reojo como si estuviera analizando lo que había comprado. Quería desaparecer, desvanecerme allí mismo, convertirme en polvo junto con ese camino que parecía no tener fin. Mi hogar quedaba atrás, mis hermanos y hermanas, mi madre, la poca infancia que me quedaba, y frente a mí un hombre de casi 50 años que había comprado mi vida como se compra un caballo de trabajo.
La finca del señor Beaumont se alzaba ante nosotros, una mansión colonial blanca con columnas imponentes que parecían atravesar el cielo. Se asentaba sobre 20 acres de la tierra más rica del condado, con huertos de duraznos, establos y campos de algodón que se extendían hacia el horizonte. La casa en sí era más grande que nuestra iglesia, con ventanas, con postigos y un porche que la rodeaba lleno de mecedoras que nunca parecían moverse. Mientras el coche crujía por el camino de grava, mi garganta se cerró. Los trabajadores de la granja interrumpieron su labor para vernos pasar, sus ojos siguiendo el coche con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que se parecía incómodamente a la lástima. Una mujer de rostro severo, con un vestido gris planchado, esperaba en los escalones frontales, con las manos entrelazadas frente a ella, como si estuviera en un funeral. «Bienvenida, señorita Callaway», dijo, su voz crujiente como hojas de otoño. «Soy la señora Griggs, la ama de llaves. Espero que su viaje haya sido placentero». Como si yo hubiera venido voluntariamente, como si esto fuera una visita social en lugar de mi encarcelamiento. «Por aquí, por favor», continuó sin esperar una respuesta. «Necesitará arreglarse antes de la ceremonia». El interior de la casa era fresco y oscuro, el aire pesado con el aroma de cera de abejas y algo floral que no podía identificar. Mis pies descalzos se hundían en una alfombra más gruesa que cualquier cama en la que hubiera dormido. Pinturas de extraños, de rostro adusto, nos miraban desde paredes revestidas de madera oscura. Todo brillaba, la barandilla, las mesitas auxiliares, el espejo ornamentado en el pasillo que me mostraba una chica aterrorizada con un moretón floreciendo en su mejilla. La señora Griggs me llevó a un dormitorio más grande que toda nuestra casa Shotgun. Un vestido blanco estaba extendido sobre una cama de 4 postes, junto con ropa interior más fina de lo que jamás había tocado. «El señor Beaumont quiere que esté presentable», dijo, mirando mi vestido azul descolorido con desaprobación. «El baño está por allí, lávese bien. Volveré en 30 minutos para ayudarla con el cabello». Cuando se fue, me quedé paralizada en el centro de la habitación, con miedo de tocar nada. Las ventanas eran altas, llegaban casi del suelo al techo. Por un momento loco, consideré abrir una, trepar, correr hasta que mis piernas cedieran. ¿Pero a dónde iría? ¿Quién acogería a una chica fugitiva sin dinero, sin educación y con un hombre poderoso persiguiéndola? Estaba atrapada tan seguramente como si la habitación hubiera sido una celda. La ceremonia tuvo lugar al atardecer en la capilla familiar de los Beaumont, un edificio de piedra al borde de la propiedad, sin amigos, sin familia, solo un puñado de dignatarios locales. Los socios comerciales del señor Beaumont y el personal de la casa dispuestos en filas ordenadas de bancos. Papá estaba sentado cerca del frente con su única camisa buena, recién planchada. No me miró mientras caminaba por el pasillo. El predicador, un hombre delgado con ojos saltones, habló del deber y la obediencia, del sagrado rol de la mujer como ayuda idónea y madre. Ni una vez mencionó el amor, ni una vez mencionó la elección. ¿Acepta usted, Mabel Ruth Callaway, tomar a este hombre como su legítimo esposo? Una pregunta que no era una pregunta. Una elección que no era una elección. Mi voz era tan pequeña que apenas la escuché yo misma. Sí, acepto. Y así, con 14 años, me convertí en la señora Everett Beaumont. Hubo una pequeña recepción después en la casa principal. La gente comió sándwiches pequeños y bebió champán, conversando en voces bajas que se silenciaban cada vez que me acercaba. No comí, no podía. Mi estómago era un nudo de angustia, contando los minutos hasta que todos se fueran y yo me quedara sola con él. Papá se fue sin despedirse.
Simplemente le dio la mano al señor Beaumont, asintió una vez en mi dirección y subió a la camioneta de un vecino que lo llevaría de vuelta a nuestra granja. $20 más rico de lo que había estado esa mañana. $20 el precio de su hija mayor. Cuando cayó la oscuridad y los últimos invitados se marcharon, la señora Griggs se me acercó. Su rostro surcado por líneas que podrían haber sido simpáticas si las mirabas de reojo. «El señor Beaumont la espera en el dormitorio principal», dijo en voz baja, «arriba, al final del pasillo». Me quedé al pie de esa gran escalera durante lo que parecieron horas, mis piernas negándose a llevarme arriba. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pie en el vestíbulo, contando los segundos de libertad que nunca recuperaría. Finalmente me obligué a subir. Cada paso se sentía como moverse a través de melaza. Mi cuerpo se volvía más y más pesado hasta que llegué a la puerta que ella había indicado. Levanté la mano para tocar. Entonces me di cuenta con una sacudida enfermiza que no necesitaba tocar. Supuestamente esta también era mi habitación ahora. Adentro, el dormitorio principal estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara en la mesita de noche. Everett estaba sentado en un sillón junto a la ventana, fumando un cigarro, sin chaqueta y con las mangas remangadas. Levantó la vista cuando entré, pero no se puso de pie. «Ven aquí, Mabel Ruth», dijo, su voz espesa por el bourbon. Me moví como un autómata por la habitación hasta quedar frente a él, con los ojos fijos en la alfombra. «Ahora eres mi esposa», dijo, extendiendo la mano para tocarme el cabello. «¿Sabes lo que eso significa?» Asentí, aunque no lo sabía. No realmente. Mamá nunca me había dicho lo que ocurría entre un hombre y su esposa, solo que era mi deber obedecer y tener hijos. Las chicas mayores en la escuela a veces susurraban cosas, pero su conocimiento parecía tan fragmentado como el mío. «Bien», dijo, levantándose de su sillón, erguido sobre mí. «Entonces sabes lo que espero. Lo que siguió esa noche vive en los rincones más oscuros de mi memoria, encerrado en un lugar que he intentado olvidar durante décadas. Pero algunas cosas no se pueden olvidar, solo sobrellevar. El amanecer me encontró acurrucada en el borde más lejano de la cama, lágrimas silenciosas empapando una almohada más fina que cualquier otra en la que hubiera dormido. Mi cuerpo ya no era mío en más de un sentido. Aprendí rápidamente cuál era mi papel en la casa Beaumont. Debía mantener a mi esposo contento, gestionar al personal de la casa y verme presentable cuando llegaran visitas. Debía hablar cuando me hablaran, reír en los momentos adecuados y desaparecer cuando se discutían asuntos de negocios. Era, en esencia, otra pieza de propiedad, más valiosa que los trabajadores del campo, pero menos importante que los caballos de raza en el establo de Everett. Los días cayeron en un patrón. Me despertaba antes que Everett. Me vestía con uno de los muchos atuendos que la señora Hendricks había encargado para mí y desayunaba en el solarium con vista a jardines que no me permitían cuidar. El personal de la casa, 3 criadas, un cocinero, el jardinero y la señora Riggs me trataban con una cortesía distante, sin olvidar nunca que yo era la esposa del patrón, pero sin aceptar del todo que yo fuera verdaderamente la dueña de la casa. Se me prohibía realizar tareas domésticas. Mis manos, decía Everett, debían permanecer suaves. No podía cocinar las comidas con las que me había criado: pan de maíz y frijoles, pollo frito, pastel de batata. El chef francés que empleaba servía comidas que no podía pronunciar, en porciones demasiado pequeñas para saciar, dispuestas como obras de arte en platos de porcelana que valían más que los ingresos mensuales de mi padre. No se me permitía visitar el pueblo sola. Si necesitaba algo, la señora Griggs me acompañaba, observando mis interacciones con los tenderos
con intensidad de halcón. No podía escribir cartas sin que Everett las leyera primero. No podía hacer llamadas telefónicas sin que él escuchara. Mi existencia se redujo a los muros de esa mansión y los cuidados terrenos que la rodeaban. Me convertí en un fantasma con encajes y seda, flotando por habitaciones que no me permitían limpiar, durmiendo junto a un hombre que me veía como una posesión, cenando en una mesa donde no se me permitía hablar, a menos que me hicieran una pregunta directa. La peor parte era la soledad. Extrañaba los susurros de mis hermanas en la oscuridad, la risa bulliciosa de mi hermano, incluso las instrucciones severas de mamá y las órdenes bruscas de papá. Extrañaba pertenecer a algún lugar, incluso si ese lugar había sido pobre y duro. Al menos allí yo había sido Mabel Ruth. Aquí me reducían a la señora Beaumont o la joven esposa de Everett, dicho en tonos que sugerían que ambos eran eufemismos para algo vergonzoso. Después de 3 meses, cuando mi menstruación no llegó, la señora Hicks asintió con conocimiento y llamó al médico. Su examen fue clínico, humillante, y confirmó lo que ya sospechaba. Estaba embarazada. Everett estaba complacido. Después de todo, para eso me había adquirido para reemplazar a su primera esposa, que murió al dar a luz 2 años antes, para darle más hijos que heredaran su imperio. Se volvió casi gentil en las tardes, colocando su mano en mi vientre a un plano, hablando de nombres y posibles escuelas. Me dio un collar de perlas para celebrar, abrochándolo alrededor de mi cuello con dedos que se demoraban demasiado, como grilletes disfrazados de joyas. Tenía 15 años, estaba embarazada y más sola que nunca. Era otoño cuando la señora Jenkins, una de las criadas, se me acercó mientras yo estaba sentada en el porche trasero, viendo hojas caídas deslizarse por el césped. «Señora Beaumont», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Hay alguien preguntando por usted en la puerta de la cocina». Fruncí el ceño. Nadie venía nunca a preguntar por mí. «¿Quién es?» «Dice que se llama Tommy. Dice que es su hermano». Mi corazón saltó a mi garganta. Tommy tenía 16 años, el mayor de mis hermanos, el que me había enseñado a trepar árboles y atrapar cangrejos de río en el arroyo. ¿Dónde está? Ya estaba de pie, moviéndome hacia la cocina con más energía de la que había mostrado en meses. «La señora Hendricks lo echó», dijo la señora Jenkins, con los ojos mirando nerviosamente hacia la casa. Pero dijo que esperaría junto al viejo roble en el límite de la propiedad. Dijo que le dijera que necesita hablar con usted, que es importante. Dudé. Everett estaba en Birmingham por negocios. La señora Hicks se reunía con el carnicero en el pueblo. Si era rápida, cúbrame, susurré. Por favor, volveré antes de que nadie se dé cuenta. La señora Jenkins parecía aterrorizada, pero asintió una vez con brusquedad. Sea rápida, señora Beaumont, y tenga cuidado. Salí por la puerta trasera y crucé el césped sur, pegada al seto donde no sería visible desde la casa. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, en parte por el esfuerzo. No había corrido en meses, y en parte por el miedo. Si Everett se enteraba de que lo había desafiado, habría consecuencias. Pero Tommy estaba esperando, mi hermano, un pedazo de la familia que creía haber perdido para siempre. El antiguo roble se alzaba en el rincón más lejano de la propiedad, sus ramas masivas extendiéndose sobre el muro de piedra que marcaba el límite, y allí, apoyado contra su tronco, había un muchacho larguirucho con overoles demasiado cortos para su cuerpo en crecimiento. «Tommy», llamé, olvidando la precaución en mi alegría. Se volvió. Su rostro se abrió en una sonrisa que reveló el diente frontal astillado por un accidente de béisbol años atrás. Mabel Ruth. Chocamos en un abrazo feroz, sus brazos envolviéndome con el afecto, sin restricciones,
del que me había privado desde que me fui de casa. Me separé para mirarlo. Había crecido más alto, su rostro se afinaba, pasando de niño a hombre joven, y algo dentro de mí se quebró. «¿Qué haces aquí?», pregunté, secándome las lágrimas que no me había dado cuenta de que caían. «¿Están todos bien? ¿Cómo me encontraste?». El rostro de Tommy se serenó. «Todos están bien, más o menos. Jessie a veces llora por ti por la noche, mamá también, aunque trata de ocultarlo». Raspó el suelo con su bota gastada. «He estado ahorrando, haciendo trabajos ocasionales después de la escuela. Tengo suficiente para un boleto de autobús y pregunté por ahí hasta que alguien me señaló este lugar». Toqué su rostro, apenas creyendo que fuera real. «No deberías haber venido. Si Everett se entera...». «Tenía que verte», Tommy interrumpió. «Tenía que saber que estabas bien. La gente en el pueblo habla. Dicen cosas sobre Beaumont, sobre cómo trató a su primera esposa». Un escalofrío me recorrió, asentándose en mis huesos. «¿Qué cosas, Tommy?». Él miró hacia otro lado con la mandíbula apretada. «Cosas malas, Mabel, que es malo cuando bebe. Que su primera esposa no solo tuvo mala suerte en el parto, que ella era...». No terminó, incapaz de encontrar palabras para lo que había escuchado, o quizás no queriendo decirlas en voz alta, para hacerlas reales para su hermana. «Estoy bien», mentí, forzando una sonrisa. «Me trata bien, tengo cosas bonitas». Hice un gesto vago hacia mi vestido, mis zapatos, el collar de perlas que de repente sentí que me ahogaba. Tommy no se dejó engañar. Sus ojos, tan parecidos a los míos, atravesaron la fachada hasta la chica asustada debajo. «No tienes que quedarte aquí, Mabel Ruth. Tengo un plan. Puedo sacarte de aquí». Por un momento vertiginoso, la esperanza estalló en mi pecho, una esperanza brillante y peligrosa que me robó el aliento. «¿Cómo?». «Conozco a un tipo con un coche. Puede recogerte, llevarte a la estación de Greyhound en Birmingham. Tengo dinero para un boleto a Nashville. Tengo un primo allí que dice que puedes quedarte hasta que encuentres trabajo. Eres inteligente, Mabel. Podrías ser secretaria o trabajar en una tienda». La esperanza se desvaneció cuando la realidad se reafirmó. «Tommy, no puedo». «¿Por qué no?». Su rostro se sonrojó con la indignación adolescente. «¿Crees que no sabemos lo que te está pasando? ¿Crees que mamá no llora herself to sleep sabiendo lo que hizo papá?». Puse mi mano en mi estómago, a un plano bajo mi vestido. «Estoy esperando un bebé, Tommy». Sus ojos se abrieron de par en par, bajando hacia donde descansaba mi mano. «Más razón para salir ahora antes de que...». «Señora Beaumont». La voz de la señora Riggs cortó el aire como un látigo. Me volví para verla avanzar por el césped, con el rostro furioso, dos de los jardineros flanqueándola como guardias de prisión. «Vete», susurré con urgencia, empujando a Tommy hacia el muro. «Vete ahora. Volveré», prometió, apretándome las manos con fuerza. «Encontraré una manera de ayudarte, Mabel Ruth, lo juro». Y entonces se fue, trepando el muro y desapareciendo en el bosque más allá, dejándome a mí para enfrentar la ira de la señora Riggs y el castigo que seguramente seguiría cuando Everett regresara. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla había sido plantada, echando raíces junto al niño que crecía en mi vientre. Tommy me había mostrado algo que había olvidado que existía. Posibilidad. La oportunidad, por más remota que fuera, de otra vida más allá de estos muros. Por primera vez desde que ese coche me había llevado lejos de todo lo que conocía, me permití pensar el pensamiento más peligroso de todos: escapar. El castigo por mi encuentro con Tommy fue rápido y severo. Cuando Everett regresó de Birmingham esa tarde, la señora Hendricks no perdió el tiempo en informarle de mi transgresión. Me llamaron a su estudio, una habitación con paneles oscuros, espesa por el humo del cigarro y el aroma de libros encuadernados en cuero, que no me permitían leer.
¿Me has decepcionado, Mabel Ruth?, dijo, sin molestarse en mirarme desde el libro de contabilidad extendido ante él. La señora Griggs me dice que tuviste un visitante no autorizado hoy. Mis manos temblaban, pero las apreté con fuerza frente a mí. Era mi hermano, señor. No había visto a mi familia en meses. ¿Tu familia?, repitió, finalmente alzando la vista hacia mí. Sus ojos eran fríos, calculadores. Parece que has olvidado, señora Beaumont. Yo soy tu familia ahora. Ese niño que llevas es tu familia. Esa gente de la que vienes te vendió a mí por $20 y una promesa de olvidar sus deudas en mi tienda. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Sabía que contenían verdad. Papá ciertamente había aceptado dinero por mí, pero escucharlo dicho tan crudamente me hizo cerrar la garganta por la vergüenza y la ira. «Tienes prohibido salir de la casa sin una escolta», continuó Everett. «No más paseos en el jardín, no más sentarse en el porche. Te quedarás dentro donde pueda estar seguro de que estás a salvo». ¿A salvo? Como si su preocupación fuera por mi bienestar y no por su propiedad. Y si ese muchacho o cualquiera de tu gente vuelve a aparecer, los haré arrestar por allanamiento. ¿Queda claro? Asentí, sin confiar en mi voz. Bien, ahora ven aquí. Lo que siguió fue una demostración de propiedad, un recordatorio de que mi cuerpo le pertenecía por ley y por hecho. Me retiré dentro de mí misma, encontrando ese rincón tranquilo de mi mente donde había estado escondiendo pedazos de mí desde el día que llegué. Cuando terminó, me despidió con la misma indiferencia con que lo haría con un sirviente que le hubiera traído café. 2 días después descubrí que estaba sangrando. El dolor comenzó como un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Luego se abrió camino hacia mi vientre, doblándome por la mitad mientras subía las escaleras. Al anochecer, las sábanas estaban manchadas de carmesí, y el rostro demacrado de la señora Hendricks me dijo lo que ya sabía. El bebé se había ido. La pérdida de ese niño, sin importar cómo sucedió, marcó un punto de inflexión en mi viaje. Si mi historia te ha conmovido hasta aquí, por favor suscríbete a este canal y deja un comentario abajo. Tu apoyo ayuda a garantizar que las historias de mujeres como la mía, las dolorosas verdades que hemos cargado en silencio durante décadas, puedan finalmente ser escuchadas. El médico vino y se fue, murmurando lugares comunes sobre la voluntad de Dios y volver a intentarlo. Everett se paró en la puerta del dormitorio. Su expresión era inescrutable, antes de darse la vuelta sin decir una palabra. Esa noche, por primera vez, durmió en la habitación de invitados del pasillo. El duelo es algo extraño. Lloré por un niño que nunca había querido, concebido en circunstancias que nunca hubiera elegido. Sin embargo, la pérdida me vació por dentro, dejando un vacío que resonaba con lo que pudo haber sido. Esa pequeña vida, sin importar cómo había comenzado, había sido lo único en esta casa que era verdaderamente mío. A medida que el otoño se profundizaba en invierno, la casa se volvía más fría, no solo en temperatura, sino en atmósfera. Everett se distanció, pasando más tiempo en Birmingham por negocios, dejándome sola en la mansión resonante con solo la señora Riggs y el personal como compañía. Cuando estaba en casa, su estado de ánimo oscilaba entre la indiferencia y una rabia posesiva que dejaba moretones donde la ropa los ocultaría. La bebida empeoró. Regresaba tarde, con aliento a whisky, y se tropezaba en mi habitación exigiendo sus derechos maritales. Algunas noches, cuando el bourbon había embotado sus sentidos lo suficiente, me hablaba, no como a Mabel Ruth, sino como a Catherine, su primera esposa. En esos momentos, arrastrando las palabras hacia mi cabello, revelaba fragmentos de su relación que me helaban la sangre. «Siempre fuiste frígida, Catherine», murmuraría. «Nunca quisiste que te tocaran. ¿Es por eso que perdiste a mi hijo?»
A mi pesar, supe en pedazos que Catherine era de una familia adinerada de Savannah, un matrimonio arreglado para combinar fortunas familiares, que había sido hermosa pero distante, que había perdido 2 bebés antes del embarazo final, que le costó la vida, que Everett creía o se había convencido a sí mismo de que de alguna manera lo había hecho deliberadamente para escapar de él. Fue durante una de estas confesiones ebrias que la semilla de una idea plantada por la visita de Tommy comenzó a brotar. Everett no era solo cruel, estaba desquiciado, peligroso de maneras que iban más allá de la brutalidad cotidiana de un esposo con derechos. Si me quedaba, podía terminar como Catherine, otra joven esposa trágica, enterrada en la parcela familiar de los Beaumont. Necesitaba irme, pero ¿cómo? ¿A dónde iría? No tenía dinero, ni educación más allá del 8º grado, ni habilidades que me pudieran dar sustento. El mundo fuera de estos muros me era tan extraño ahora como lo había sido la mansión cuando llegué por primera vez. La respuesta vino de una fuente inesperada. La señora Jenkins, la criada que me había advertido sobre la visita de Tommy, comenzó a dejar cosas en mi habitación. Periódicos, revistas, notas garabateadas en trozos de papel de cocina. Pequeños actos de rebelión que podrían haberle costado su trabajo si los descubrían. Una tarde en febrero de 1963 me pasó una página arrancada de la revista Life. Encerrado en lápiz había un anuncio. Se necesita ayuda. Mujeres jóvenes para capacitación como operadoras telefónicas. Se proporciona alojamiento y comida. Solicitar en Southern Bell, Nashville, Tennessee. Operadoras telefónicas, alojamiento y comida. Nashville, donde Tommy había dicho que vivía nuestro primo. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Era posible? ¿Podría realmente escapar? Al día siguiente, mientras limpiaba el polvo de los estantes en el estudio de Everett, una de las pocas tareas domésticas que se me permitían como muestra de devoción conyugal, revisé su calendario de escritorio. Estaría en Montgomery durante 3 días, la semana siguiente, reunido con funcionarios estatales sobre algún asunto comercial que consideraba demasiado complejo para mi comprensión femenina. 3 días, tiempo suficiente para llegar a Nashville si encontraba una manera de salir de la casa y llegar a la estación de autobuses a 15 millas de distancia. La señora Jenkins y yo formamos un plan, susurrado en fragmentos mientras me ayudaba a vestir o traía el té de la tarde. Tenía un hermano con una camioneta que a veces entregaba verduras en la cocina. Él podría llevarme a la estación de Greyhound en Birmingham. Desde allí podría tomar el autobús nocturno a Nashville. Necesitaría dinero. Esta era la parte más peligrosa. Everett guardaba efectivo en el cajón de su escritorio. Dinero para caprichos, lo llamaba, para compras impulsivas o sobornos. Nunca había tomado ni un centavo antes, pero la desesperación hace ladrones incluso de las almas más honestas. La noche antes del viaje de Everett, mientras dormía una borrachera particularmente fuerte, me colé en su estudio. El cajón no estaba cerrado con llave. ¿Por qué lo estaría si su esposa nunca iba a ninguna parte, nunca compraba nada sin su aprobación? Tomé $60, suficiente para un boleto y comida para unos días, hasta que pudiera encontrar trabajo. Mis manos temblaban tanto que dejé caer algunas monedas. El sonido del metal contra la madera me heló la sangre. Pero Everett no se movió y volví a nuestra cama, los billetes robados quemando un agujero en el bolsillo de mi camisón. El día de su partida amaneció gris y lluvioso. Una lluvia fría de febrero de Ney coincidía con mi estado de ánimo. Lo ayudé a empacar, con las manos firmes a pesar del estruendo de mi corazón. Apenas me miró mientras daba sus instrucciones habituales a la señora Griggs: qué debía comer, cuándo debía descansar,
¿Qué habitaciones necesitaban atención del personal? Espero que todo esté en perfecto orden cuando regrese, dijo, ajustándose el sombrero frente al espejo del vestíbulo. Has estado muy pálida últimamente, Mabel Ruth. Recupera un poco de color en tus mejillas. Su beso en mi frente fue superficial, posesivo más que afectuoso. Cuando el coche se alejó por el camino de grava, no agité la mano. No extrañaría este lugar, esta vida, esta jaula disfrazada de lujo. El hermano de la señora Jenkins debía llegar a la puerta de la cocina a medianoche, con una entrega de verduras de primavera temprana, una coartada para mi escape. Pasé el día en una preparación cuidadosa, empacando solo lo que podía llevar en una maleta pequeña. 2 vestidos, ropa interior, un cepillo para el cabello, el collar de perlas que Everett me había dado cuando le dije que estaba embarazada. Lo vendería en Nashville. Usaría el dinero para comenzar de nuevo. También escribí una carta, aunque sabía que solo lo enfurecería. Pero algo en mí necesitaba dejar palabras atrás para dejar claro que elegía irme, que no estaba perdida o me habían llevado. Everett, escribí. Cuando leas esto ya me habré ido. No me busques. No soy Catherine y no moriré en esta casa. La sellé en un sobre y la dejé sobre su almohada. Que la encontrara cuando regresara, cuando yo ya estuviera a millas de distancia, fuera de su alcance. Las horas pasaban con lentitud. Me senté en la ventana, viendo la lluvia correr por el cristal, sobresaltándome con cada sonido, segura de que de alguna manera él lo sabía, de que volvería temprano y me pillaría en el acto de traición. Llegó la noche, la casa se acomodó en su ritmo nocturno. El cocinero se fue a las 7 después de preparar una cena que no pude comer. El jardinero se fue a las 8. A las 9 solo quedaban la señora Hendricks y la señora Jenkins, una mi carcelera, la otra mi cómplice. Fingí un dolor de cabeza y me retiré temprano, diciéndole a la señora Hendricks que no quería que me molestaran. En mi habitación me vestí con mi ropa más abrigada, poniéndome un suéter bajo mi abrigo. Febrero en Tennessee sería frío, especialmente para una chica del sur de Alabama. A las 11 escuché los pasos de la señora Hendricks en el pasillo, su revisión ritual de puertas y ventanas antes de retirarse a sus aposentos en el ala este. A las 11:30 la casa quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo y el repiqueteo de la lluvia en el techo. Esperé hasta las 11:45, luego tomé mi maleta y bajé las escaleras, evitando el tercer escalón que siempre crujía. La casa estaba oscura. Las sombras se extendían como manos que agarraban a través de los pisos pulidos en los que nunca me habían permitido caminar descalza. En la cocina, la señora Jenkins esperaba, su rostro tenso por la ansiedad. «Ya está aquí», susurró, en la parte de atrás, junto al cobertizo del jardinero. «Gracias», dije, queriéndolo decir con todas las fibras de mi ser, por todo. Me apretó un paquete pequeño en las manos, sándwiches para el viaje, y Mabel Ruth dudó. Luego me apretó algo más en la palma, una pequeña cruz en una cadena de plata para protección. La abracé con fuerza. Esta mujer que había arriesgado todo para ayudar a una chica que apenas conocía. Luego salí por la puerta trasera hacia la noche empapada por la lluvia. El cobertizo del jardinero era una silueta encorvada al borde de los jardines formales, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Corrí hacia él, mis zapatos chapoteando en el barro, mi abrigo ya empapado. Un hombre estaba junto a una antigua camioneta, con el cuello levantado contra el clima. «¿Señora Beaumont?», llamó en voz baja. «Sí», jadeé, llegando a su lado. «¿Es usted el hermano de la señora Jenkins?». Asintió, tomando mi maleta y lanzándola a la caja de la camioneta. «Me llamo Ray. Suba rápido. Tenemos que estar en camino antes de que alguien se dé cuenta». Subí al asiento del pasajero, la vinícula fría y agrietada bajo mis piernas. La camioneta olía a tierra
tabaco y algo ligeramente dulce. ¿Libertad, quizás? Ray arrancó el motor. El ruido parecía increíblemente fuerte en la noche silenciosa. Mantenga la cabeza agachada hasta que salgamos de la propiedad, aconsejó, metiendo la marcha, por si acaso alguien está mirando. Me deslicé en el asiento, mi corazón martillando contra mis costillas mientras bajábamos por el camino de servicio que conducía a la puerta trasera. Cada segundo se extendía hasta la eternidad. Cada chapuzón en un charco sonaba como un trueno en mis oídos, y entonces estábamos fuera de la puerta, girando hacia el camino del condado, ganando velocidad mientras Ray nos dirigía hacia Birmingham y la estación de autobuses. Me enderecé en el asiento, volviéndome para mirar hacia atrás, hacia la mansión Beaumont. A través de la lluvia y la oscuridad apenas podía distinguir su silueta. Ventanas oscuras, columnas blancas brillando fantasmalmente en la noche. Durante casi un año, esa casa había sido mi prisión. Su lujo, una jaula dorada que casi me rompe. Ahora, viéndola retroceder en la distancia, sentí algo desplegándose en mi pecho, algo que con el tiempo y la distancia podría convertirse en esperanza. ¿Está bien, señorita?, preguntó Ray, mirándome mientras girábamos hacia la carretera principal. Me di cuenta de que estaba llorando, lágrimas silenciosas mezclándose con gotas de lluvia en mis mejillas. Sí, dije, y por primera vez en mucho tiempo lo decía en serio. Creo que podría estarlo. La estación de Greyhound en Birmingham era una isla de luz fluorescente y dura en la noche, casi vacía a esa hora tardía, excepto por algunos viajeros somnolientos y un agente de boletos aburrido. Ray esperó hasta que compré mi boleto. Sencillo a Nashville, saliendo a las 2:15 am, antes de dejarme a regañadientes. ¿Está segura de que estará bien?, preguntó, mirando la estación mayormente vacía con duda. Mi hermana me despellejaría viva si algo le pasara. Estaré bien, lo aseguré, convocando una confianza que no sentía del todo. Gracias por todo. Por favor, dile a la señora Jenkins. Me detuve, insegura de cómo expresar mi gratitud por el riesgo que ambos habían tomado. Ray asintió, entendiendo sin palabras. Buena suerte, señora Beaumont. Mabel Ruth, lo corregí. Solo Mabel Ruth Callaway de nuevo. Durante la siguiente hora y media me senté rígidamente en un banco de plástico, con la maleta apretada contra mi pecho, sobresaltándome con cada sonido. Cada vez que la puerta de la estación se abría, mi corazón se detenía de terror, pensando que sería Everett o uno de sus hombres que vendría a arrastrarme de vuelta a esa hermosa prisión en la colina. Pero nadie vino por mí. A las 2:15 en punto, el autobús llegó. Un monstruo plateado reluciente con Nashville iluminado en su tablero de destino. Subí con las piernas temblorosas, encontré un asiento cerca del medio y apreté mi rostro contra la ventana, mientras el conductor encendía el motor. Cuando el autobús se alejó de la estación, dejando Birmingham y Alabama atrás, me permití exhalar completamente por primera vez en casi un año. Tenía 16 años, sola con $60 y un collar de perlas robado a mi nombre, pero era libre. El autobús recorrió la noche, los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante contra la lluvia. A mi alrededor, otros pasajeros dormitaban o miraban silenciosamente por las ventanas, reflejando sus rostros cansados. Nadie prestaba atención a una joven que viajaba sola, una de las pocas bendiciones de ser invisible. En algún lugar, cerca de la frontera con Tennessee, cuando el amanecer comenzó a aclarar el cielo del este, finalmente dejé que el agotamiento se apoderara de mí. Soñé con robles y lechos de arroyos, con las caras risueñas de mi hermana pequeña, con un futuro que de alguna manera podría ser mío para moldear. Cuando desperté, el paisaje afuera había cambiado. Colinas onduladas en lugar de las llanuras de Alabama.
Diferentes árboles, diferente suelo. Estábamos en Tennessee, acercándonos a Nashville, según el anuncio crepitante del conductor por el intercomunicador. Me senté más erguida, alisando mi vestido arrugado, tratando de arreglar mi cabello con dedos que aún temblaban ligeramente. En unos minutos bajaría de este autobús en una ciudad que nunca me había visto, sin un plan más allá de encontrar la oficina de la compañía telefónica y esperar que contrataran a una chica sin experiencia y con una sospechosa falta de referencias. El miedo se agitaba en mi estómago, pero debajo de él había algo más fuerte: determinación. Había escapado de una cadena perpetua como la novia niña de Everett Beaumont. Lo que sucediera después sería en mis propios términos. La terminal de Nashville estaba abarrotada, bulliciosa con viajeros y commuters matutinos. Apreté mi maleta con fuerza, abrumada por el ruido y el movimiento después de meses de quietud forzada en esa mansión silenciosa. Por un momento desorientador, consideré volver a subir al autobús, regresar con el diablo que conocía, en lugar de enfrentar este mar de extraños. Entonces imaginé el rostro de Everett cuando encontrara mi nota. Imaginé su ira, su orgullo herido, su determinación de recuperar su propiedad. No había vuelta atrás, solo adelante, un paso a la vez. Me acerqué a un mostrador de información atendido por una mujer de mediana edad, con ojos amables y cabello gris acerado. «Disculpe, señora», dije. Mi acento de Alabama de repente parecía muy pronunciado. «¿Podría decirme cómo llegar a la oficina de Southern Bell? He venido por un trabajo». Me miró, observando mi vestido arrugado, mi figura demasiado delgada, las sombras bajo mis ojos. Algo en su expresión se suavizó. «La compañía telefónica está contratando, ¿verdad?». Sacó un mapa de la ciudad, rodeando una ubicación con su lápiz. «A 3 cuadras en esa dirección. Un edificio grande con puertas azules. No puede perdérselo». Dudó, luego añadió gentilmente: «Generalmente no comienzan las entrevistas hasta las 9, cariño. Parece que podría desayunar algo primero». Mi estómago gruñó ante la mención de la comida. No había comido desde los sándwiches que la señora Jenkins había empacado, consumidos nerviosamente en el autobús en algún lugar del norte de Alabama. «Hay una buena cafetería a la vuelta de la esquina», continuó la mujer. «Dile a Marlene en el mostrador que Betty te envió. Incluso podría tener información sobre habitaciones disponibles si necesitas un lugar». «Gracias», dije, aferrándome al mapa como a un salvavidas. «Aprecio su amabilidad». Ella sonrió, con un atisbo de tristeza en sus ojos. «Las mujeres tenemos que cuidarnos unas a otras en este mundo, ¿no es así?». Asentí, con la garganta repentinamente apretada. Ella no conocía mi historia, no podía adivinar de qué huía. Sin embargo, de alguna manera, reconoció a una compañera de viaje en un camino difícil. La cafetería estaba caliente y fragante, con el olor a café y tocino frito. Encontré un asiento en la barra, pedí huevos y tostadas y pregunté por Marlene. La camarera que me atendió, una rubia oxigenada con lápiz labial rojo brillante y ojos que habían visto más de la vida de lo que aparentaban, asintió. «Esa soy yo, cariño. Betty te envió, ¿eh? ¿Buscas trabajo o una habitación o ambas?» «Ambas», admití. «Espero que me contraten en la compañía telefónica, pero necesito un lugar para quedarme esta noche de cualquier manera». Marlene me consideró, con la cabeza ladeada. «Tengo una prima que dirige una pensión para señoritas. Un lugar limpio, un barrio decente, no muy caro. No se permiten hombres más allá de la sala frontal. Toque de queda estricto. ¿Le conviene?». Sonaba como el paraíso. «Sí, señora, eso sería perfecto». Escribió una dirección en una libreta de pedidos. «Dile a Helen que te envié yo. Podría dejarte trabajar en la cocina para cubrir parte de tu alojamiento y comida hasta que te estabilices».
Comí mi desayuno lentamente, saboreando cada bocado de comida real. La cafetería se llenó de clientes matutinos, oficinistas tomando café, camioneros parando para una comida caliente entre rutas, señoras comprando temprano para evitar las multitudes, gente normal viviendo vidas normales. Tal vez, solo tal vez, yo podría ser una de ellas. Para las 8:30 había pagado mi cuenta, agradecido profusamente a Marlene, y estaba caminando las 3 cuadras hasta la oficina de Southern Bell, mi maleta más ligera a pesar de su contenido sin cambios. La ciudad zumbaba a mi alrededor, coches tocando la bocina, dueños de tiendas levantando toldos, niños yendo a la escuela con loncheras colgando de pequeñas manos. El edificio de la compañía telefónica se alzaba ante mí, increíblemente alto para mis ojos de campo. Me detuve en la acera, mirando hacia sus muchas ventanas, el miedo momentáneamente superando la determinación. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Quién me creía que era, imaginando que podría comenzar de nuevo así? Surgió un recuerdo, Tommy sentado en ese roble, diciéndome que era inteligente, que podría ser secretaria o trabajar en una tienda. Mi hermano había creído en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Respirando hondo, enderecé los hombros y subí los escalones hacia esas puertas azules. Adentro, un área de recepción bullía con actividad. Mujeres jóvenes con uniformes idénticos yendo y viniendo, teléfonos sonando, el clic de las teclas de las máquinas de escribir como telón de fondo constante. Me acerqué al mostrador frontal, donde una mujer de rostro severo estaba sentada detrás de una placa que la identificaba como la señora Eleanor Watson, directora de personal. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, sin levantar la vista de los papeles frente a ella. Sí, señora, dije, deseando que mi voz no temblara. He venido por el puesto de operadora telefónica, el anunciado en la revista Life. Ahora ella levantó la vista, evaluándome con ojos agudos. ¿Tiene una cita? No, señora. Acabo de llegar a Nashville, pero aprendo rápido y trabajaré más duro que cualquiera que haya contratado. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Segura de sí misma, ¿verdad? Llene esta solicitud. Necesitaremos referencias, historial laboral previo, antecedentes educativos. Mi corazón se hundió cuando me entregó un formulario. Referencias, empleo previo. Todo lo que tenía era un año como una novia niña, y antes de eso, trabajo agrícola que nunca había sido un empleo formal. No tengo referencias, admití. Acabo de cumplir 16. Nunca he tenido un trabajo proper. Las cejas de la señora Watson se alzaron. ¿16? El anuncio especificaba 18 años o más. Por favor, dije, con desesperación filtrándose en mi voz. Necesito este trabajo. Necesito un nuevo comienzo. Haré lo que sea necesario para demostrar mi valía. Algo en mi expresión debió llegarle porque su rostro se suavizó ligeramente. ¿Cuál es su nombre, jovencita? Mabel Ruth Callaway. Mi nombre de nacimiento se sintió extraño en mi lengua, después de meses de ser la señora Beaumont, pero ahora era mío nuevamente. Bueno, señorita Callaway, Southern Bell normalmente no contrata chicas menores de 18. Hizo una pausa estudiándome. Sin embargo, tenemos un programa de capacitación clerical para graduados de secundaria. ¿Todavía está en la escuela? Negué con la cabeza. No, señora, tuve que dejar después del 8º grado, otro pedazo de mi vida robado por la pobreza y las circunstancias. La señora Watson suspiró. Ya veo. Pareció tomar una decisión, enderezando los papeles en su escritorio. Ocasionalmente hacemos excepciones por circunstancias especiales. ¿Se aplicarían en su caso, señorita Callaway? No sabía qué significaban circunstancias especiales en el mundo corporativo de Southern Bell, pero reconocí un salvavidas cuando lo veía. Sí, señora, dije firmemente, se aplicarían. Ella asintió una vez con brusquedad. Muy bien, llene lo que pueda en la solicitud.
Deje en blanco lo que no pueda responder con verdad. La entrevistaré yo misma a las 10:00. El alivio me inundó como una tormenta de verano. Gracias, señora Watson. Muchas gracias. Mientras estaba sentada en el área de espera, con el lápiz suspendido sobre los muchos espacios en blanco del formulario de solicitud, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez desde esa mañana, en la cocina de mi padre, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida. Podría no funcionar. La señora Watson podría decidir que no era adecuada. La pensión podría no aceptarme. El dinero podría acabarse antes de que encontrara otra oportunidad. Pero lo que sucediera después sería por decisiones que yo tomaba, caminos que elegía seguir o dejar atrás. Mi vida era mía nuevamente, para bien o para mal. Y eso, más que nada, se sentía como libertad. Esa entrevista con la señora Watson lo cambió todo. Todavía recuerdo sentarme frente a su escritorio, con las manos juntas en el regazo, para ocultar su temblor mientras ella estudiaba mi formulario de solicitud mayormente en blanco. Señorita Callaway, dijo finalmente, voy a ser directa con usted. Sus calificaciones en el papel son mínimas. Mi corazón se hundió. Sí, señora. Sin embargo, continuó, hay algo que decir sobre la determinación, y usted ciertamente parece determinada. Asentí, sin confiar en mi voz. La señora Watson se recostó en su silla con los dedos entrelazados bajo su barbilla. ¿Huye de algo, señorita Callaway, o de alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. Había preparado respuestas sobre mi ética de trabajo, mi disposición a aprender, mi atención al detalle. No me había preparado para una honestidad tan directa. Sí, señora, admití después de una larga pausa. Lo estoy. Ella asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. Lo pensé. No pediré detalles. Eso es asunto suyo. Pero le preguntaré, ¿está en algún problema legal? ¿Es probable que alguien venga a buscarla aquí? No hay problemas legales, dije rápidamente. En cuanto a que alguien me busque, dudé. ¿Buscaría a Everett? ¿Le importaría lo suficiente su orgullo herido como para perseguir a una novia adolescente que había huido en la noche? Posiblemente, pero no tengo intención de que me encuentren. La señora Watson me estudió durante un largo momento. Entonces, para mi sorpresa, sonrió. Una expresión breve y tensa, pero genuina al fin. Hace 20 años vine a Nashville en circunstancias no muy diferentes a las suyas, señorita Callaway. Diferentes detalles quizás, pero la misma necesidad desesperada de un nuevo comienzo. Enderezó un lápiz en su escritorio con dedos precisos. No estaría donde estoy hoy si alguien no hubiera arriesgado conmigo entonces, así que estoy inclinada a pasar eso adelante. La esperanza floreció en mi pecho, frágil pero persistente. ¿Eso significa? Significa que comienza el lunes por la mañana, no como operadora. Todavía es demasiado joven para ese puesto, pero necesitamos archivistas en el departamento de registros. Es un trabajo de nivel inicial, pero paga un salario digno. Escribió algo en una libreta. Preséntese aquí a las 8 en punto. Vístase apropiadamente, limpia, modesta, profesional. Proporcionaremos capacitación. Apenas podía creer lo que escuchaba. Un trabajo real con un sueldo y responsabilidades y una oportunidad de demostrar mi valía. Gracias, dije, con la voz cargada de emoción. No la defraudaré, señora Watson. Procure que no sea así. Su tono fue enérgico, pero sus ojos tenían comprensión. Y Mabel Ruth, sea lo que sea, o quien sea, de lo que huye, espero que encuentre lo que busca aquí. Esa primera noche en la pensión de Helen se sintió como entrar en otro mundo. La casa victoriana de 3 pisos en una calle residencial tranquila albergaba a 12 mujeres jóvenes, la mayoría trabajando como secretarias, dependientas o enfermeras en formación. Mi habitación era pequeña, apenas más grande que un armario, pero era solo mía, con una cama estrecha, una cómoda pequeña y una ventana con vista a un árbol de cornejo en el patio lateral.
La propia Helen era una viuda de 50 y tantos años, con ojos penetrantes y una actitud de no nonsense que me recordaba extrañamente a la señora Hendricks. Pero a diferencia de la ama de llaves de los Beaumont, la severidad de Helen provenía de una genuina preocupación por sus chicas, como nos llamaba. «Las reglas son simples», me dijo, mientras me mostraba mi habitación. Toque de queda a las 10 Cedels, entre semana, medianoche, los sábados. No alcohol, no hombres más allá de la sala frontal, no cocinar en las habitaciones. 3 comidas al día incluidas en su renta. Si las pierde, se queda con hambre. Se recomienda ir a la iglesia los domingos, pero no es obligatorio. ¿Dirijo una casa respetable, señorita Callaway? Sí, señora, dije, colocando mi maleta en la cama. Entiendo. Ella se suavizó ligeramente, observando mi vestido gastado y mi rostro exhausto. Los baños están al final del pasillo. La cena es a las 6 en punto. Descanse un poco antes de entonces. Parece que lo necesita. Cuando se fue, me senté al borde de la cama, pasando las manos sobre la sencilla colcha de algodón. Después de casi un año en la mansión de Everett, rodeada de seda, cristal y antigüedades que valían más que la granja de mi padre, esta humilde habitación debería haberse sentido como un paso hacia abajo. En cambio, se sentía como una riqueza incalculable. Aquí no necesitaba caminar de puntillas sobre alfombras caras o preocuparme por manchar superficies pulidas. Aquí podía respirar. Las otras residentes me dieron la bienvenida con una amistad curiosa en la cena. Una comida simple, pero abundante, de carne molida, puré de papas y judías verdes. Eran una mezcla de edades, desde los 18 hasta casi los 30, todas abriéndose camino en Nashville por sí mismas. ¿De dónde eres?, preguntó Betty Sue, una chica de rostro redondo, con el cabello rubio oxigenado, que trabajaba en una tienda por departamentos del centro. Alabama, dije, manteniéndome vaga. Un pueblo pequeño, no lo conocerías. Yo soy de Knoxville, continuó, pasando la canasta del pan. Vine a Nashville hace 2 años después de que mi prometido se fugara con mi prima. Pensé que un nuevo comienzo era lo indicado. Las otras chicas se rieron y asintieron, compartiendo sus propias historias de por qué habían venido a la ciudad. Compromisos rotos, expectativas familiares que no podían cumplir, sueños de carreras que sus pequeños pueblos no podían apoyar. Ninguna mencionó ser novias niñas, escapando de esposos abusivos, pero cada una había huido de algo, buscado algo. No era tan diferente después de todo. Esa primera semana en Southern Belle pasó en un borrón de nuevas rutinas y responsabilidades. El departamento de registros era una habitación vasta en el sótano, llena de archivadores que contenían información de clientes, registros de servicio e historiales de facturación. Mi trabajo era simple pero vital. Archivar papeles en las carpetas correctas, recuperar registros cuando se solicitaban, actualizar información a medida que cambiaba. El trabajo era repetitivo, pero requería atención al detalle. Un archivo extraviado podía significar que se interrumpiera el servicio de un cliente o que una factura no se pagara. Me enorgullecía hacerlo bien, en ser confiable y minuciosa. Cada cajón, perfectamente organizado, se sentía como una pequeña victoria, una prueba de que podía triunfar en esta nueva vida. Era la empleada más joven por varios años. La mayoría de mis compañeras de trabajo eran mujeres de entre 20 y 30 años, muchas manteniéndose a sí mismas o contribuyendo a los ingresos familiares. Me acogieron bajo su ala, mostrándome las cuerdas, compartiendo almuerzos caseros, aconsejándome sobre todo desde dónde comprar ropa asequible hasta qué rutas de autobús eran más seguras después del anochecer. Mi primer cheque de pago fue una revelación: $42 por una semana de trabajo. Más dinero
del que había tenido en mis manos, a la vez en toda mi vida. Después de pagarle a Helen por la habitación y la comida, todavía me quedaba suficiente para comprar un vestido nuevo para el trabajo, un par de zapatos sensatos y un pequeño frasco de perfume de agua de rosas. Mi primera compra solo para mí, solo porque lo quería. La primavera floreció en verano y con ella llegó una creciente confianza. Me adapté a las rutinas, trabajo durante la semana, lavandería y compras los sábados. A veces una película con las otras residentes si juntábamos nuestro dinero. Los domingos, a menudo, caminaba por el centro, explorando las calles y parques de Nashville, maravillándome de lo rápido que la ciudad se volvía familiar, de lo fácil que era navegar por su bullicio después del aislamiento silencioso de la finca Beaumont. En julio, la señora Watson me llamó a su oficina. Mi estómago se encogió de ansiedad. ¿Había cometido un error? ¿Me despedirían? Señorita Callaway, dijo cuando me paré nerviosamente frente a su escritorio. Sus supervisores hablan muy bien de su trabajo. Es puntual, precisa y aparentemente tiene un sistema de archivo incluso más eficiente que nuestros procedimientos estándar. Sentí que mis mejillas se calentaban. Gracias, señora. Hay una vacante en el grupo de mecanografía. Mejor pago, más responsabilidad. ¿Está interesada? Sí, dije inmediatamente, pero no sé mecanografiar. Ella sonrió, esa rara expresión que transformaba su rostro severo. Ofrecemos clases de capacitación después del horario laboral, 2 noches a la semana durante 6 semanas. Si está dispuesta a dedicar el tiempo, el puesto se reservará para usted. Casi lloré de gratitud. Trabajaré más duro que nadie en la mecanografía, señora Watson. Lo prometo. Durante 6 semanas me quedé hasta tarde los martes y jueves, practicando posiciones de dedos y golpes de teclas hasta que me acalambraban las manos. Por la noche, trazaba diseños de teclado en la sábana de mi cama, memorizando la posición de cada letra. Para agosto, podía escribir 40 palabras por minuto con errores mínimos. No la más rápida de la clase, pero lo suficientemente respetable como para calificar para el ascenso. El grupo de mecanografía estaba en el segundo piso, una habitación grande llena de filas de máquinas de escribir y el constante repiqueteo de teclas. Mi trabajo se expandió para incluir mecanografiar memos internos, correspondencia con clientes e informes de servicio. Cada carta perfectamente formateada se sentía como un triunfo personal, evidencia de lo lejos que había llegado desde la chica asustada que bajó de ese autobús en febrero. Fue en el grupo de mecanografía donde conocí a Sarah Jenkins, sin parentesco con la criada que me ayudó a escapar. Sarah tenía 22 años, con educación universitaria, cabello oscuro y liso y una confianza que envidiaba. Llevaba solo 6 meses en Southern Bell, pero ya la estaban preparando para la gerencia. Nos hicimos amigas en los descansos para almorzar, compartiendo sándwiches e historias, aunque mantuve la mía cuidadosamente editada, todavía recelosa de revelar demasiado sobre mi pasado. Deberías tomar clases nocturnas en el colegio comunitario, me dijo Sarah una tarde en la sala de descanso. Con tu inteligencia podrías obtener un título de negocios en unos años, quizás incluso convertirte en supervisora. La idea fue tan sorprendente que casi me atraganté con el café. La universidad nunca había sido una opción en mi familia, no para mis hermanos, ciertamente no para las mujeres. La educación más allá de lo básico era para gente rica, de la ciudad, no para hijos de aparceros de la nada, Alabama. Ni siquiera terminé la secundaria, le recordé. Sarah hizo un gesto de desprecio. Obtén tu GED primero, luego inscríbete. Mucha gente lo hace. Southern Bell incluso podría ayudar con la matrícula si firmas un acuerdo para quedarte en la compañía. Esa noche me quedé despierta en mi cama estrecha. La sugerencia de Sarah daba vueltas en mi mente. Universidad
un título, una carrera profesional, en lugar de solo un trabajo. La idea era aterradora y emocionante en igual medida. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente determinada? El rostro de Mabel Ruth a los 14 años brilló en mi memoria, sentada en ese roble, soñando con escapar, con posibilidades más allá del horizonte. Se lo debía a ella intentarlo. Al día siguiente le pregunté a la señora Watson sobre la asistencia educativa. Para mi sorpresa, no solo confirmó que Southern Bell tenía ese programa, sino que me ayudó a completar la solicitud ella misma. Pensé que eventualmente preguntaría, dijo, su pluma moviéndose eficientemente por los formularios. Tiene potencial, señorita Callaway, demasiado como para pasar su vida en el grupo de mecanografía. Para septiembre de 1963, 7 meses después de mi escape de Alabama, estaba inscrita en clases de preparación para el GD Nocturnas en la IWCA. 3 noches a la semana, después de un día completo en Southern Bell, me sentaba en un escritorio de aula aprendiendo álgebra, historia, ciencia y literatura. Algunas noches estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero persistí, impulsada por un hambre de reclamar la educación que me habían robado. Las otras mujeres en la clase venían de antecedentes similares al mío: abandonos de secundaria debido a la pobreza, matrimonio temprano, obligaciones familiares o simplemente las limitadas expectativas que la sociedad imponía a las niñas en el sur rural. Formamos un grupo unido, animándonos mutuamente a través del material difícil, celebrando cada pequeña victoria. Fue a través de estas clases que conocí las palabras de Eleanor Roosevelt por primera vez. Una cita que nuestra maestra, la señora Phillips, había escrito en la pizarra: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». La copié en mi cuaderno y la leía cada noche antes de dormir. Un mantra contra la voz de Everett que a veces todavía resonaba en mi cabeza, diciéndome que no era nada, nadie, que no valía nada sin él. A medida que 1963 llegaba a su fin, me di cuenta con un sobresalto de que no había pensado en Everett o en la mansión Beaumont en semanas. Las pesadillas que me habían atormentado durante la primavera y el verano, sueños de ser arrastrada de vuelta, encerrada, castigada por mi desafío, se habían desvanecido gradualmente. Ya no saltaba con sonidos inesperados ni escrutaba a cada hombre en la calle buscando su rostro. Había comenzado a sanar, a construir una vida que era verdaderamente mía. Tenía un trabajo con perspectivas de ascenso, metas educativas, una cuenta de ahorros pequeña pero creciente, y amigos que me conocían como Mabel Ruth Callaway, archivista y miembro del grupo de mecanografía, no como la señora Beaumont, novia niña y posesión. Entonces, 3 días antes de Navidad, llegó una carta que destrozó mi duramente ganada paz. Volví a la pensión después del trabajo y encontré a Helen esperando en el vestíbulo, con un sobre en la mano. «Esto llegó para usted», dijo, con expresión preocupada. «La dirección de retorno es Alabama». Mi sangre se heló. Por un momento no podía moverme, no podía respirar. ¿Me había encontrado Everett? ¿Era esto una amenaza? ¿Una demanda para que regresara? Con dedos temblorosos tomé el sobre. La letra no era la suya. Era más pequeña, más ordenada, femenina. La dirección de retorno no era la finca Beaumont, sino un pueblo que no reconocía. Lo llevé a mi habitación. Cerré la puerta antes de abrirlo. Adentro había una sola hoja de papel rayado, cubierta con la misma letra cuidadosa. «Querida Mabel Ruth», comenzaba, «ruego que esta carta la encuentre a salvo. Le escribe su hermana Jessie. Tommy me dio esta dirección. Dijo que estás en Nashville ahora y que te va bien. Mamá quería que supieras que papá falleció el mes pasado. Su corazón se detuvo en los campos. El funeral fue pequeño. Ojalá hubieras podido estar allí,
pero entendemos por qué no pudiste. Las lágrimas nublaron mi visión. Papá se había ido. El hombre que me había vendido a Everett, que había decidido que mi infancia valía $20 y el borrado de deudas. Debería haber sentido alivio, quizás incluso satisfacción. Pero todo lo que sentí fue un duelo complicado por el padre que podría haber sido en circunstancias diferentes, por la relación que nunca tendríamos, por la disculpa que nunca recibiría. Me sequé los ojos y continué leyendo. Hay más noticias. Después del funeral, un hombre vino a la casa. El abogado del señor Beaumont dijo que su matrimonio ha sido disuelto por abandono. Ya no eres su esposa. Mabel Ruth, ¿eres libre? Tommy dice que te digamos que todos estamos más o menos bien. Él trabaja en el taller mecánico del pueblo. Envía dinero a casa cuando puede. Los más pequeños te extrañan muchísimo. Mamá no habla de lo que pasó, pero la he visto llorar por la noche. Creo que tiene remordimientos. Todos los tenemos. Si puedes escribir para saber que recibiste esto, no esperamos que vuelvas a casa. Este ya no es tu hogar. Lo entiendo, pero tal vez algún día podamos vernos de nuevo. Eso espero. Tu hermana que te quiere, Jessie. Leí la carta 3 veces. Las emociones se agitaban. Disuelto, ya no soy su esposa, libre. La palabra parecía imposible. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Realmente Everett me había dejado ir? No coincidía con lo que sabía de él, su posesividad, su orgullo. Pero quizás su orgullo era exactamente la razón por la que había terminado nuestro matrimonio. Un hombre como Everett no podía soportar la humillación pública de una esposa que había huido, que había rechazado la vida que ofrecía. Mejor borrarme legalmente que admitir que no podía controlarme. Cualquiera que fuera su razón, el resultado era el mismo. Oficialmente, legalmente, era Mabel Ruth Callaway nuevamente. Nadie podía obligarme a volver a Alabama, a esa casa, a él. Esa noche escribí 2 cartas, una para Jessie, diciéndole que estaba a salvo, trabajando en la compañía telefónica, tomando clases, construyendo una vida en Nashville. Mantuve los detalles vagos. Mi familia no necesitaba saber toda la verdad de lo que había soportado en esa mansión. Pero fui honesta sobre mi felicidad, mi esperanza para el futuro. La segunda carta fue para Tommy. Le debía mi libertad, mi vida. Sin su visita ese día, sin su creencia de que merecía algo mejor, quizás nunca hubiera encontrado el coraje para huir. Le conté todo lo que no podía contarle a Jessie, sobre la señora Jenkins y Ray, sobre el escape de medianoche, sobre la amabilidad de los extraños que me ayudaron a comenzar de nuevo. Le dije que podía visitarme en cualquier momento, que Nashville también tenía trabajos para mecánicos calificados si alguna vez quería un cambio. Llevé ambas cartas a la oficina de correos a la mañana siguiente, dejándolas en el buzón con una sensación de cerrar un círculo. Había dejado Alabama con nada más que miedo y una esperanza desesperada. Ahora estaba llegando hacia atrás, no para regresar, sino para reclamar los pedazos de mi pasado que valía la pena conservar. Mis hermanos, mis recuerdos de infancia, las partes de mí que existieron antes y después de ser la señora Beaumont. Los años que siguieron me moldearon de maneras que nunca hubiera podido imaginar esa noche aterrorizada en el autobús Greyhound. Obtuve mi GED en el verano de 1964, celebrando con mis compañeras de clase en una pequeña cafetería cerca de la IWCA. Ese otoño, con la asistencia de matrícula de Southern Bell, me inscribí en clases nocturnas en el colegio comunitario, estudiando administración de empresas. Durante el día, continué en la compañía telefónica, avanzando desde el grupo de mecanografía a asistente administrativa y a supervisora junior para 1968. El trabajo era desafiante pero satisfactorio. Cada promoción era una validación de que era capaz, competente, valiosa en mis propios términos.
El mundo también estaba cambiando a mi alrededor. El movimiento por los derechos civiles remodeló el sur donde me había criado. La guerra de Vietnam se cobró las vidas de chicos que había conocido en Nashville. Las mujeres comenzaron a hablar sobre la desigualdad, sobre las oportunidades limitadas, sobre el derecho a controlar sus propios cuerpos y vidas. Lo observé todo con una comprensión personal de lo que significaba la libertad, lo que costaba, lo que valía. Tommy vino de visita en la primavera de 1965, quedándose un fin de semana en una pensión calle abajo de la mía. Había crecido más alto, se había desarrollado, se había convertido en un hombre mientras yo no miraba. Pasamos horas caminando por Nashville, poniéndonos al día con los años de separación, construyendo cuidadosamente una nueva relación como adultos, en lugar de insistir en el doloroso pasado que nos había separado. «Te ves feliz, Mabel Ruth», dijo mientras estábamos sentados en una banca del parque viendo a los niños jugar. «Realmente feliz, no solo pretendiendo». «Lo estoy», le dije, dándome cuenta de que era completamente cierto. «Construí esta vida para mí, cada pieza de ella. Nadie puede quitármela». Apretó mi mano, entendiendo de maneras que pocos otros podían. En 1967 me mudé de la pensión de Helen a mi propio apartamento, un pequeño estudio sobre una librería en un vecindario cerca de la universidad. No era mucho, pero era solo mío. Pinté las paredes de amarillo, colgué cortinas que había cosido yo misma, dispuse muebles encontrados en tiendas de segunda mano y ventas de garaje. Cada objeto, por humilde que fuera, representaba una elección que había tomado, una pequeña libertad ejercida. Cuando me gradué con mi título de asociado en 1969, la señora Watson asistió a la ceremonia, sentada junto a Tommy y Jessie, que habían venido desde Alabama para la ocasión. Los cuatro fuimos a cenar después, celebrando no solo mi logro académico, sino el viaje que me había llevado hasta allí. «Sabía que lo tenía en usted», dijo la señora Watson, levantando su vaso en un brindis. «Desde esa primera entrevista lo supe. La vida no era perfecta, por supuesto. Había noches solitarias, dificultades financieras, momentos de duda y miedo. A veces, un cierto perfume o el sonido de los cubitos de hielo tintineando en un vaso me catapultaban de vuelta a esa mansión, a ese dormitorio, a esas manos. Sanar no era lineal. Venía a trompicones, en pequeñas victorias y contratiempos ocasionales. Pero seguía avanzando, un día a la vez. Salía con hombres ocasionalmente, con cautela, aprendiendo a confiar en mis instintos sobre ellos. Algunos eran amables, pero no adecuados para mí. A otros los reconocía como peligrosos desde una milla de distancia. Mi experiencia con Everett había perfeccionado un sistema de alerta interna que nunca ignoraba. No fue hasta 1972, casi una década después de mi escape, que conocí a Richard Hampton, un hombre tranquilo y reflexivo que enseñaba matemáticas en la secundaria y tocaba la guitarra en una cafetería local los fines de semana. Nos presentó un amigo mutuo en una comida comunitaria, uniéndonos un amor compartido por la música de Johnny Cash y el pastel de moras. Nuestro noviazgo fue lento, deliberado. Para entonces tenía casi 24 años, establecida en mi carrera en Southern Bell, trabajando en mi licenciatura en clases nocturnas. Richard respetaba mi independencia, nunca cuestionó mi renuencia a discutir mi pasado, nunca presionó por más de lo que estaba dispuesta a dar. En nuestra quinta cita, sentados en su coche después de una película, se inclinó para besarme buenas noches y me estremecí, un reflejo de recuerdos que pensé haber superado. Él se apartó inmediatamente, con preocupación en sus ojos. «Lo siento», dije, avergonzada, enojada conmigo misma por la reacción. «No eres tú, alguien te lastimó», dijo simplemente.
No era una pregunta, solo comprensión. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «Toma todo el tiempo que necesites, Mabel Ruth», me dijo, su voz gentil pero no compasiva. «No me voy a ninguna parte». 6 meses después le conté todo. El matrimonio arreglado a los 14. El año en la mansión Beaumont, el escape de medianoche. Nunca había compartido la historia completa con nadie en Nashville, excepto la señora Watson. Decirlo en voz alta a Richard se sintió como sajar una herida, doloroso, pero finalmente sanador. Cuando terminé, tomó mis manos en las suyas. «Gracias por confiarme esto», dijo. «Explica mucho sobre quién eres, tu fuerza, tu independencia, tu determinación. Te admiro aún más ahora». Nos casamos en el verano de 1974, una ceremonia pequeña en un parque, con Tommy dándome away y Jessie como mi dama de honor. Llevé un vestido sencillo color crema que había elegido yo misma. Llevé flores silvestres recogidas esa mañana y recité votos que había escrito con mis propias palabras. La familia de Richard vino de Virginia, mezclándose fácilmente con mis hermanos que habían viajado desde Alabama. La señora Watson se sentó en la primera fila, sonriendo como una madre orgullosa. Esta vez, mi sí, acepto, fue una elección, hecha libremente, con plena comprensión de su significado y consecuencias. Esta vez, el matrimonio no fue una sentencia de prisión, sino una sociedad entrada libremente con un hombre que me veía como un igual, que valoraba mi mente y mi espíritu tanto como mi cuerpo. Nuestra hija, Sarah Eleanor, nació en 1976, una hija deseada, concebida en amor, llegando a un hogar preparado para nutrir sus sueños, cualesquiera que fueran. Sosteniéndola, me maravillé de lo diferente que sería su vida de la mía. Ella nunca conocería el hambre, el miedo o la sensación de ser vendida como propiedad. Crecería creyendo en su propio valor, en su propio derecho a elegir su camino. A medida que crecía, me aseguré de que supiera que su valor no residía en su apariencia o en la aprobación de un hombre, sino en su carácter, su inteligencia, su amabilidad. Le enseñé a hablar, a decir no, a confiar en sus instintos. Le mostré con el ejemplo que una mujer podía tener una carrera y una familia, que la educación era preciosa, que la independencia era no negociable. Los años pasaron rápidamente. Sarah creció de bebé a niña a adolescente. Richard y yo construyendo nuestra vida juntos. Mi carrera en Southern Bell avanzó hasta que me convertí en una de las pocas ejecutivas en la oficina regional de la compañía. Compramos una casita con un jardín donde cultivaba tomates y rosas, organizaba cenas de acción de gracias para mis hermanos y sus hijos. Ahorrábamos para la jubilación y para el fondo universitario de Sarah. No era la vida que Mabel Ruth, a los 14 años, había imaginado mientras trepaba a ese roble en Alabama. Era mejor, más rica, con más propósito, construida sobre elecciones en lugar del azar o las decisiones de otros. Hoy, mientras mecedora en este porche, viendo cambiar las estaciones, miro hacia atrás a esa chica aterrorizada que bajó de un autobús Greyhound con $60 robados y un collar de perlas. Y desearía poder decirle: lo lograste, sobreviviste, construiste algo hermoso desde las cenizas de lo que te hicieron. Mi historia no es única. Hubo miles de novias niñas en Estados Unidos durante esos años. Niñas casadas demasiado jóvenes con hombres demasiado mayores, sin consentimiento o comprensión. Muchas nunca escaparon. Muchas pasaron sus vidas en sufrimiento silencioso, su potencial nunca realizado, sus voces nunca escuchadas. Cuento mi historia ahora, todos estos años después, porque el silencio solo protege a las personas equivocadas, porque en algún lugar podría haber otra chica de 14 años atrapada en circunstancias beyond her control, necesitando saber que el escape es posible, que una vida diferente espera si puede encontrar el coraje para alcanzarla.
Si eres tú, escuchando los recuerdos de una anciana, sabe esto: vales más de lo que te han hecho. Tu vida te pertenece solo a ti y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Antes de terminar de compartir esta parte de mi vida contigo, me gustaría saber desde dónde estás viendo esto. ¿Significa el mundo para mí que mi historia pueda llegar a lugares donde nunca he estado, tocando corazones que nunca conoceré en persona? Por favor, tómate un momento para compartir en los comentarios desde dónde estás escuchando. Ayuda a esta anciana a sentirse conectada con un mundo mucho más grande que mi porche delantero. Y si encontraste algo valioso en mi viaje, algo que resonó con tus propias experiencias o te ayudó a entender las de alguien más, por favor suscríbete a este canal y da me gusta a este video. Tu apoyo asegura que historias como la mía, las difíciles, las necesarias, sigan siendo contadas. Juntos podemos asegurarnos de que la verdad de nadie permanezca oculta en el silencio. Gracias por escuchar el relato de una anciana. Recuerda, nunca olvidamos el día en que nos quitan nuestros sueños, pero con coraje y determinación podemos construir nuevos sueños, mejores, que nadie podrá robarnos nunca.